Hay remakes que nacen para celebrar un clásico y hay otros que lo que hacen es recordarte por qué el original era tan bueno. Hoy vamos a repasar esos juegos que intentaron volver por la puerta grande y acabaron entrando por la de atrás. Versiones modernas que prometían mejorar leyendas y terminaron siendo sombras de lo que fueron. Y vamos a arrancar fuerte con Flashback, que es uno de esos remakes que ya desde el primer minuto te deja claro que algo no encaja. El Flashback original era especial por muchas razones y no por nostalgia barata, sino porque en su momento era una locura técnica y de diseño. Animaciones rotoscopiadas superfluidas, un tono de ciencia ficción serio y misterioso, un ritmo pausado pero tenso, y una sensación constante de peligro. Cada salto importaba, cada disparo tenía peso, y el juego te trataba como a alguien listo, no te llevaba de la mano, te soltaba en ese mundo extraño y apáñatelas. Ahora llega Flashback en el 2013, con la intención de modernizarlo, y aquí empieza el verdadero desastre, porque en vez de respetar lo que hacía grande al original, decide cambiarlo todo por cosas genéricas. El control ya no tiene ese peso tan característico, Conrad se mueve más rápido pero también más impreciso. Las animaciones pierden personalidad y parecen sacadas de cualquier juego descargable de la época, y esa sensación cinematográfica tan potente se diluye completamente. El cambio a gráficos 2.5D tampoco ayuda, porque donde antes todo estaba pensado para ser claro y legible, ahora hay fondos cargados, efectos innecesarios y una dirección artística que no entiende el minimalismo del original. Flashback no necesitaba brilli ni explosiones modernas, necesitaba atmósfera, silencio y tensión, cosas que el remake no sabe manejar. De ahí pasamos a Panzer Dragoon Remake, que aunque visualmente parece más respetuoso, comete un error muy parecido: creer que más detalle y más brillo equivale a más magia. El original en Starun tenía algo muy especial, una dirección artística minimalista pero potentísima, un mundo extraño que no se explicaba, una banda sonora que te metía en trance y un ritmo lento, casi solemne, que hacía que cada combate se sintiera importante. No era frenesis, era contemplación mezclada con tensión, y eso hoy en día cuesta mucho replicarlo. El remake comete el primer error básico: creer que más detalle gráfico significa mejor experiencia, y no. Aquí los escenarios están más cargados, más brillantes, más ruidosos visualmente, pero han perdido esa sensación de misterio. Antes veías ruinas, desiertos y criaturas, y tu cerebro trabajaba. Ahora todo está tan definido que no deja espacio a la imaginación, y Panzer Dragoon vivía precisamente de eso. Luego está el tema del control y el ritmo. El original era más tosco, sí, pero también más deliberado. El remake intenta modernizarlo, hacerlo más rápido, más fluido, más cómodo, y en el proceso pierde el peso. Los disparos ya no se sienten tan decisivos, los enemigos parecen colocados para que dispares sin pensar, y esa sensación de peligro constante se diluye bastante. Y lo más grave es que el remake no entiende por qué Panzer Dragoon era especial. Piensa que era un shooter bonito con dragones, cuando en realidad era una obra muy concreta, muy de su tiempo, muy arriesgada. El remake es correcto, funcional, incluso respetuoso en apariencia, pero le falta valentía. Luego entramos en Diddy Kong Racing DS, que no es un desastre pero sí una versión claramente inferior a la de Nintendo 64. El Diddy Kong Racing de Nintendo 64 no era solo un juego de karts más, era una aventura completa disfrazada de juego de carreras. Tenía mundo abierto, jefes memorables, progresión real, secretos y una sensación constante de descubrimiento. Cada zona era diferente, cada vehículo cambiaba cómo jugabas y el reto estaba muy bien medido. No te regalaba nada pero tampoco era injusto. El remake en Nintendo DS intenta respetar todo eso, pero el primer golpe llega con la consola. La DS simplemente no podía replicar la escala ni la sensación del original. Los circuitos se sienten más pequeños, más cerrados, menos épicos, y el mundo ya no impresiona igual. Lo que antes parecía enorme y mágico, ahora parece un parque temático reducido. Luego está el control, que aquí duele bastante. En Nintendo 64 todo era suave, preciso y muy natural. En DS el manejo se siente más rígido, menos fino, especialmente en los aviones y el hovercraft, que era una seña de identidad del juego. Aquí cuesta más de dominar, pero no de una forma más desafiante, sino incómoda. Y ojo con el contenido de nuevo: personajes extra y modos adicionales que sobre el papel suenan bien, pero rompen un poco el equilibrio del juego. El original estaba muy bien ajustado. Aquí se nota más desorden, como si hubiesen añadido contenido sin pensar demasiado en cómo afecta al conjunto.
El golpe se vuelve más evidente con Apescape on the Loose, donde el problema ya no es solo técnico sino de concepto. El Apescape original era mágico por una razón muy concreta. Estaba diseñado desde cero alrededor del DualShock. Los dos sticks no eran un añadido, eran el alma del juego. Cada gadget se controlaba de forma única, intuitiva y física. Sentías que estabas usando herramientas rarísimas para cazar monos hiperactivos, y eso hacía que jugar fuese divertido incluso cuando fallabas. En PSP eso rompe completamente, porque la consola no tenía segundo stick real, así que el remake tiene que hacer malabares con controles alternativos, combinaciones raras y soluciones forzadas, y el resultado es que todo se siente menos natural, menos preciso y más torpe. No es que sea injugable, es que ya no es divertido de la misma manera, y en un juego como Apescape eso es letal. Luego está el ritmo, el original fluía de maravilla. Saltar, girar la red, usar gadgets y moverte por los niveles era casi algo automático. En On the Loose hay pequeños parones constantes, ajustes de cámara, errores de cálculo, situaciones en las que fallas no porque el mono sea listo, sino porque el control no responde como debería. Gráficamente tampoco mejora tanto como debería. Sí, es más limpio, más colorido, pero también más plástico, menos expresivo. Los escenarios pierden profundidad y los monos, que antes tenían muchísima personalidad, aquí parecen más genéricos, más muñecos y menos vivos. El Warcraft 3 original lo tenía todo, una campaña legendaria, personajes inolvidables, cinemáticas que para su época eran espectaculares, un multijugador sólido y una comunidad viva que durante años creó mapas, mods y experiencias que acabaron dando lugar a géneros enteros. Ahí nació Dota. Ahí empezó todo y el juego funcionaba como un reloj. Reforged prometía respetar eso y modernizarlo, y lo primero que falla es lo más básico, el aspecto visual, porque sí, los modelos son más detallados, pero también más recargados, menos claros y peor pensados para un RTS. En el original, de un vistazo sabías qué unidad era cuál. Aquí todo se mezcla, cuesta leer el campo de batalla, y eso afecta directamente a cómo juegas. Luego están las cinemáticas, que fueron uno de los grandes ganchos del remake, y que al final se quedaron en una promesa rota. Muchas escenas no se rehacen como se enseñó, otras pierden fuerza, y el resultado es que no mejoran la narrativa, en algunos casos la empeoran. Pero lo verdaderamente grave viene con el sistema y el multijugador, porque Reforged no solo no mejora lo anterior, sino que rompe cosas que ya funcionaban, elimina opciones, fusiona clientes, borra características clásicas y deja a la comunidad sin herramientas básicas, mods que desaparecen, partidas que fallan, servidores inestables y una sensación constante de estar jugando a algo inacabado. Y lo más doloroso es que el original deja de existir como tal. No puedes volver fácilmente a esa versión perfecta que funcionaba sin problemas. Reforged la sustituye y la empeora, algo imperdonable para un clásico tan importante. La cosa sigue cuesta abajo con 13 Remake, que decide borrar el estilo de cómic que hacía único al original para convertirlo en un shooter genérico. El 13 original entraba por los ojos desde el primer segundo. Ese estilo cel shading inspirado directamente en el cómic no era solo estética, era parte del gameplay. Las onomatopeyas en pantalla, los paneles tipo viñeta, los colores planos y contrastados hacían que cada tiroteo fuese reconocible al instante. Era un shooter que parecía un cómic en movimiento, y eso en el 2003 era una locura. El remake decide abandonar gran parte de esa identidad visual para irse a un estilo más realista, más genérico, más shooter barato, y ahí empieza el problema gordo, porque 13 sin su estilo es solo un FPS normalito. Los colores son apagados, los modelos pierden carisma y las viñetas, que antes eran icónicas, aquí parecen puestas por obligación, sin fuerza y sin impacto. Luego está el gunplay, que en el original era simple pero muy sólido. Disparar se sentía bien, las armas tenían peso y los enemigos reaccionaban de forma clara. En el remake todo se siente flojo, impreciso, como si el juego nunca terminara de responder bien. Hay animaciones pobres, impactos poco claros y una sensación constante de estar jugando a algo inacabado. Y ya si hablamos del estado técnico de lanzamiento, tenía bugs, caídas de rendimiento, errores visuales y problemas graves que hicieron que mucha gente abandonase el juego directamente, no porque fuera difícil o exigente, sino porque daba la sensación de beta mal cerrada. Y a este le sigue Secret of Mana, un remake que parece más bonito por fuera pero que se siente más frío por dentro.
El Secret of Mana de Super Nintendo era simple pero con un encanto brutal. Colores vivos, sprites con personalidad, una música legendaria, cooperativo que en su día era un regalo, y un ritmo de aventura que te llevaba de la mano sin agobiarte. Te metía en bosques, ruinas y ciudades con esa sensación de estoy viviendo un cuento. Y además el combate, con su barra de carga y su flow raro. Tenía identidad propia, no era perfecto pero era suyo. El remake en el 2018 llega y lo primero que hace es cambiar el look al 3D. Y aquí está el pecado, porque no mejora la fantasía, la barata. Los escenarios parecen más de plástico, las animaciones se sienten tiesas, los personajes pierden expresividad, y donde antes el pixel art sugería y tu cabeza completaba, aquí te lo dan todo mascado. Luego el combate, que debería ser el punto fuerte al modernizarlo, se queda en tierra de nadie. No tiene la precisión de un action RPG moderno, ni conserva el tacto del original. Hay golpes que no se sienten, impactos poco claros, y un ritmo más torpe, como si fuera un pelín más lento de lo que debería. Y en un juego que vive de moverte, golpear, cargar y enlazar, ese pelín se nota muchísimo. Luego viene Conker Life and Reloaded, que aunque es técnicamente superior, está más censurado, más domesticado y menos salvaje que el Conker original. El Conker de Nintendo 64 era gamberro de verdad, no solo por los tacos o el humor estatológico, sino porque todo el juego estaba diseñado para romper expectativas. Cambiaba de género constantemente, se reía del propio medio, de las pelis, de los videojuegos y de ti como jugador, y lo hacía con un tono muy concreto, muy británico, muy rare, muy sin filtros. Life and Reloaded llega con gráficos mucho más potentes, modelos detallados y escenarios más limpios, pero ahí está el problema. Todo es demasiado limpio, todo demasiado pulido, demasiado correcto. El original tenía un punto cutre y exagerado que le sentaba perfecto. Aquí Conker parece más un muñeco que un personaje salido de una locura constante, pero el golpe gordo está en la censura, porque sí, aunque se vendería como más bruto, el remake recorta, cambia o suaviza chistes, diálogos y situaciones, y en un juego cuyo alma es el humor sin vergüenza, eso es mortal. Muchos momentos pierden impacto, otros directamente ya no hacen gracia, y el conjunto se siente menos atrevido, menos incómodo, menos Conker. Después aparece Double Dragon 2 Wonder of the Dragons, que directamente no entiende cómo debe sentirse un beat'em up, y convierte un clásico contundente en algo torpe y sin peso. El Double Dragon 2 clásico era sencillo pero durísimo, controles directos, golpes con peso, enemigos que te rociaban y te castigaban si te confiabas, y un ritmo muy claro: avanzar, limpiar la pantalla, medir distancias y sobrevivir. No necesitaba florituras, era puro beat'em up de los que te dejaban los dedos destrozados y la satisfacción por las nubes. Wonder of the Dragons llega décadas después intentando modernizarlo, y lo primero que hace es liarla con la perspectiva 2.5D, porque el juego no sabe si quiere ser clásico o moderno tipo brawler tridimensional, y al final no es ninguna de las dos. Los movimientos se sienten raros, los golpes no conectan bien, calcular distancias es un suplicio, y muchas veces fallas no porque juegues mal, sino porque el juego responde fatal. El combate es el mayor desastre, no hay impacto, no hay peso, los enemigos parecen sacos de vida sin reacción clara, los combos son torpes y repetitivos, y esa sensación de peligro constante que tenía el original desaparece. Aquí te limitas a machacar botones esperando que el juego haga lo que debería hacer solo. Y luego está el diseño general. Niveles alargados sin sentido, enemigos colocados sin gracia, ritmo mal medido, y una dificultad artificial basada en frustrar que en retar. El Double Dragon 2 era injusto a veces, sí, pero era honesto. Aquí la injusticia viene de un mal diseño. Y todo culmina con Turtles in Time Rushed, que intenta modernizar uno de los mejores beat'em up de la historia y acaba ofreciendo una versión más blanda, más recortada, y con mucho menos carisma que el arcade y la Super Nintendo. Lo primero que se nota es el cambio visual. El original de Super Nintendo y arcade tiene un pixel art brutal, animaciones súper expresivas, colores con vida y enemigos que parecen sacados directamente de un dibujo noventero con mala leche. Rushed se va a 3D y pierde ese encanto de golpe. Todo se ve más limpio pero también más genérico, más juego descargable de la época. Las tortugas parecen muñecos de plástico, las animaciones tienen menos gracia y los escenarios ya no tienen esa sensación de cómic arcade. Y luego viene lo más importante en un beat'em up: el feel, el impacto, el golpe. Y aquí también patina.
En el original, cada puñetazo tiene peso, cada patada suena como debe, y sobre todo, el juego te deja controlar el espacio, esquivar, entrar y salir, y hacer el famoso lanzamiento a la pantalla con una satisfacción que no envejece. Rebuild intenta imitarlo, pero se nota menos contundente, menos preciso, menos crujiente, como si todo estuviera un poco acolchado. Y el tercer golpe es el contenido, porque Rebuild no es el juego completo tal cual lo recuerdas, es una adaptación recortada, faltan cosas que para los fans eran parte del pack, niveles, detalles, variantes, y eso en un juego tan mítico se nota muchísimo. Y después de ver todo esto queda bastante claro que no todos los remakes son homenajes, muchos son simple copias sin alma que pulen lo superficial pero se cargan justo lo que hacía especial al juego original. Y lo peor es que algunos no solo fallan, sino que hacen que valores todavía más esos clásicos que salieron hace décadas. Y ahora cuéntame tú, ¿qué remake te ha dolido más? ¿Cuál sentiste que traicionó por completo al original? Déjame en los comentarios que aquí siempre se abren debates muy jugosos, y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo dale al like, al hype y suscríbete si todavía no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.